Tengo que hacer necesariamente una introducción para explicarles lo que vamos a ver. Yo dividí esto en dos bloques, porque me dijeron que eran dos bloques de 2 horas. El primer bloque, que es lo que vamos a ver ahora, es una introducción que es necesaria en el tema de sexualidad, ¿sí? O sea, que ustedes tengan una idea de lo último que se está hablando, los últimos conceptos que hay en relación a sexualidad y de dónde vienen, más o menos. Tampoco vamos a poder profundizar mucho, digamos, en el camino de cada concepto. La parte de lo que serían sexualidades diferentes está en el segundo bloque, y lo que tiene que ver más con no tanto violencia institucional, sino con la violencia que se ejerce en relación a la sexualidad en las relaciones profesional-paciente. Incluyo, no digo médicos, porque hay un montón de profesionales metidos en la relación médico-paciente. Bueno, lo que vamos a hacer primero es establecer algunos conceptos básicos, ¿sí? de un lugar para pararnos en el lugar desde por lo menos donde deberíamos pensar, ¿sí? Si yo les digo a ustedes la palabra niño, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿No? Bueno. Dos cosas. Este es el lugar para decir pavadas, yo las digo también. Ustedes también pueden decirlas, si nos equivocamos aprendemos todos. Y córtenme cuando quieran preguntar algo, que yo no tengo ningún problema. Bueno, entonces, estos son niños según ustedes. ¿Quién me puede decir por qué son niños? La edad es variable. Antes no existían los adolescentes, ahora hay. La pediatría era hasta los 18, ahora es hasta los 12. ¿Sí? Son cuestiones puestas a priori. Nosotros presuponemos, digamos, nosotros armamos el concepto de niño. Los niños no existieron hasta el siglo XV. Yo voy a hablar de sexualidad occidental, Lo que pasa en Oriente no tengo la menor idea. Sexualidad occidental. En Occidente no hay niños hasta el siglo XV. La palabra niño empieza a aparecer recién, no a vulgarizarse hasta mucho después. La primera palabra que aparece es la palabra bebé, porque el bebé sí es distinguible de esto, mucho más distinguible. ¿Por qué? Porque en esa época, acuérdense que los niños son objetos. En Grecia, por ejemplo, niños, mujeres, son todos objetos de los hombres libres, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es para que tengamos una idea que cosas que nosotros pensamos son naturales, existieron siempre, en realidad son conceptos culturales. Porque yo puedo decir, por ejemplo, para nosotros es impensable el trabajo infantil. Si ustedes leyeron a Dickens, en la Inglaterra victoriana lo más habitual era el trabajo infantil, a partir de los 4 o 5 años. Parejas, muy bien. ¿Cómo saben que son parejas? Porque están de a 2. 2 parejas. Muy bien. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que son 2 parejas homosexuales. La homosexualidad no aparece hasta mediados del siglo XIX. ¿Sí? Nosotros tenemos la idea de que en Grecia había homosexuales. En Grecia no había homosexuales, lo que había eran prácticas homoeróticas, que estaban muy... O sea, no había la penalización que vino después, pero no eran bien vistas. Y lo que nosotros tenemos más... El de este lado es Apolo con Ganímedes, que era un prepúber. Lo que nosotros pensamos que eran relaciones homosexuales en Grecia, en realidad estaban muy reguladas, se aceptaban entre un adulto que le enseñaba a un prepúber, porque cuando el prepúber llegaba a la pubertad, la relación estaba absolutamente mal vista. ¿Por qué? Porque el criterio que manejaba la sexualidad griega era que el hombre libre, no la mujer libre, no había mujeres libres, el hombre libre, o sea, el griego ciudadano, podía penetrar todo lo que quisiera. ¿Se entiende la idea? Esclavos, extranjeros, niños, mujeres, todo entraba en el mismo campo de lo penetrable, porque para ellos la sexualidad era una relación de poder. Entonces, ¿qué pasaba? El prepúber no era cualquiera, no era que andaba por ahí y un adulto lo agarraba para enseñarle cosas. El prepúber era hijo de otro ciudadano.
este ciudadano se lo cedía a otro, a un ciudadano ilustre, para que lo entrenara en las armas, en lo que fuera. La regla era que la relación debía terminar cuando el prepúber tenía el primer pelo en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? El vello púbico, está hablando, cuando llega a la pubertad. Ahí debía terminar la relación. Y en esa relación estaba mal visto ser el penetrado. Había, por supuesto, relaciones homoeróticas entre hombres adultos, pero el ciudadano libre jamás se dejaba penetrar, y cuando se dejaba penetrar esto era moralmente mal visto. Estaba no prohibido, pero había como un menoscabo en la visión que la ciudadanía tenía de ese sujeto. O sea que, ¿por qué les muestro esto? Porque nosotros pensamos, por ejemplo, que siempre hubo homosexualidad también. No, la homosexualidad se va gestando. Lo que hubo fueron prácticas homoeróticas, no hay que confundirlo. Y nosotros no podemos pensar y proyectar al pasado la mentalidad actual, porque no tiene absolutamente nada que ver. El contexto es diferente, las personas son diferentes, las formas de subjetivación son diferentes, y del psiquismo no podemos hablar porque no sabemos, no había analistas. El otro concepto que tenemos que tener es ¿cómo se define hoy una persona? Una persona tiene, yo estoy haciendo algo mal con esto, bueno, tiene un cuerpo biológico, obviamente, una persona tiene que existir en la realidad, ¿sí? Este cuerpo biológico es al que nosotros apuntamos la cuestión del cuidado. El cuerpo biológico hay que cuidarlo, ¿sí? Pero sobre el cuerpo biológico, y mucho más importante a veces que el cuerpo biológico, es el cuerpo simbólico. Esto quiere decir todas las atribuciones que la cultura pone sobre los cuerpos, ¿sí? El cuerpo simbólico está para organizar y manejar al cuerpo biológico, y en realidad para manejar a las personas. Es cuando yo digo, por ejemplo, a ver, lo que una mujer puede hacer con el cuerpo, por ejemplo, si puede abortar o no puede abortar, eso apunta al cuerpo simbólico, no al cuerpo biológico. El cuerpo biológico es lo más relacionado con la naturaleza, si ustedes quieren. Para ser persona hay que tener derechos, y los derechos tienen que ir pegados a las responsabilidades que los derechos conllevan. No hay derechos sin responsabilidades, no hay responsabilidades sin derechos. Este sería el criterio que nosotros deberíamos tener sobre qué es una persona. Y en relación a esto, que es la diapositiva que se me pasó recién, ¿qué pensaríamos en relación a la normalidad? ¿Sí? Porque si nosotros estamos diciendo que hay una estructura simbólica que recubre los cuerpos biológicos, esta estructura simbólica nos va a hablar de normal y anormal, para nosotros que somos médicos, en el campo de la salud, básicamente. Otros campos no piensan en estos términos, es más, rechazan el término normalidad. Y vamos a ver lo que dice esta mujer sobre la normalidad. Lo normal es una ilusión, lo que es normal para la araña es un caos para la mosca. Esto, ¿por qué se los puse? Porque nosotros como médicos tenemos que pensar, ¿vamos a hacer la araña o vamos a hacer la mosca? ¿Sí? Hay que ubicarse. Y de acuerdo en qué lugar nos pongamos, la noción de normalidad varía. Entonces vamos a entrar en el tema. Sexo. ¿Qué entendemos por sexo hoy en día? ¿Alguien se anima a decir algo? Yo sé que es difícil, pero tengo preguntas peores. ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué relacionan el sexo? Que somos seres sexuados. Somos seres sexuados. Eso ya es toda una construcción, es decir, que alguien es un ser sexuado, lo vamos a ver después, pero está bien. No, lo que vos querés decir es que el sexo es mucho más que lo genital. Al decir que un sujeto es sexuado, estamos diciendo que esta persona, el sexo, sí, pero el sexo en términos simbólicos, la está atravesando. Nos estamos yendo de lo genital y estamos pasando a otro plano. ¿Qué otra cosa se les ocurre? La más básica. Muy bien, veo que apuntan para el lado correcto. Pero no, lo más básico es lo biológico. Nosotros pensamos en el sexo como una cuestión biológica. Después aparecen todos los otros significados de la palabra sexo.
La palabra sexo aparece en el idioma castellano también en el siglo XV. Originalmente, que viene del latín, quería decir, son los caracteres externos que hacen que uno distinga machos de hembras, tanto del reino animal como del vegetal. Esa es la noción inicial de la palabra sexo. Pero nosotros tenemos ahora otras variables. El sexo puede ser, evidentemente, las características biológicas, pero también están los comportamientos eróticos, lo que yo hago sexualmente. El sexo como comportamientos sociales. Nosotros tenemos comportamientos sociales relacionados con el sexo. Hay comportamientos sociales para varones y hay comportamientos sociales para mujeres. Todos los conceptos de varón, mujer, todo eso, en realidad uno necesitaríamos una clase para cada término. Nosotros los vamos a usar coloquialmente, pero después vamos a ver por qué es complejo pensar esto. Y finalmente vamos a tener el sexo como regulaciones sociales. El sexo es lo más regulado que hay en la vida contemporánea, créase o no. ¿Qué implica el sexo? Evidentemente es un acto. Tener sexo con alguien, eso es un acto. Las prácticas sexuales que intervienen en ese acto. Tenemos todo un momento para prácticas sexuales. El género, obviamente, no es lo mismo tener sexo desde una posición masculina que desde una posición femenina. No estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de posiciones. Y finalmente es una categoría de persona. Categorías de persona porque vamos a ver cuando veamos cómo se gesta el concepto de homosexualidad, la aparición de la homosexualidad, en términos simbólicos, va a implicar la aparición de la heterosexualidad. Entonces, y esto va a generar categorías de personas. ¿Son todos los homosexuales iguales? ¿Son todos los heterosexuales iguales? Esto es el final de todo. El que se queda. Bueno, esto que viene no nos interesa. La otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que en la sexualidad hay subjetividad y variabilidad. Subjetividad porque nosotros, como entes psíquicos, estamos moldeados por la cultura y por el medio social. Y esto nos genera a nosotros una forma, la subjetividad es la forma, como uno toma los elementos de la cultura, cómo los introyecta, y cómo después uno puede o no adaptarse a la cultura. Las adaptaciones y desadaptaciones es, digamos, lo que ha estudiado básicamente el psicoanálisis. Y hay una enorme variabilidad. Uno no puede decir que una conducta es la que es pregnante, porque uno solo puede hablar de eso si supiera las conductas de todos los seres humanos. Sobre eso uno podría decir, bueno, en la curva de Gauss la normalidad es esto. Pero como no lo podemos hacer, tenemos que partir del principio de que la sexualidad está basada en la variabilidad. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. El sexo. Si nosotros hablamos, alguna vez cuando ustedes anotan, ¿no? Vieron que la historia clínica dice sexo, ¿qué ponen en la casilla? Muy bien. Pero si nosotros nos atuviéramos a lo biológico, nosotros deberíamos decir, esperen que me estoy yendo para atrás, macho o hembra. Si hablamos de sexo, hablamos de macho o hembra. Es así. Cuando nosotros decimos masculino o femenino, estamos hablando de otra cosa ya. Ya estamos haciendo una atribución simbólica. Y esto, a su vez, lo biológico, que parece tan fácil decir lo que es un macho y una hembra, de la especie humana, vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo definen un macho de la especie humana? Un macho es el que tiene las características secundarias. Los caracteres sexuales secundarios. Y si tiene caracteres secundarios y no tiene, por ejemplo, testículos. Puede ser hermafrodita. O sea que no es tan fácil. No es que lo mirás y ya está. Es que tiene cromosómico también. Exactamente. Bueno, el sexo tiene 6 niveles de definición. Dale con ir para atrás. Tenemos un sexo genético, XXXY. Tenemos un sexo cromatínico, que es el X del XX, el X anulado. Tenemos un sexo hormonal, testosterona o estrógenos. Tenemos las gónadas. Tenemos el sexo fenotípico,
los caracteres sexuales secundarios, y también hay un sexo cerebral. ¿Saben lo del sexo cerebral? En el año 1985, no me pregunten el nombre porque me olvidé, Schwab, que es un anatomopatólogo, descubre que en el área preóptica hipotalámica hay un núcleo extraño. Lo empieza a investigar con diferentes tipos de tinciones y lo deja ahí. Lo que él dice es que ese núcleo es más grande en hombres que en mujeres. Unos años después aparece otro que se llama Brack, que divide este núcleo, a su vez lo divide en varios subnúcleos. Después viene otro que es Schwab, que lo divide en 4 núcleos, él los va a llamar INH, que no, ya ni me acuerdo qué es, núcleos intersticiales hipotalámicos. En esos 4 núcleos, que los va a llamar de 1 a 4, el núcleo intersticial 2, él descubre que es mucho mayor, al revés del otro, que es mucho mayor en las mujeres en edad de procrear que en los hombres. Esta es una cuestión que no tiene nada que ver con lo otro. Lo que pasa es que para entender todo esto hay que leer los estudios, que no vale la pena. Yo les hago como un resumen. Y después va a aparecer otro que se llama Levy. Levy era un médico que devino sociobiólogo. Los sociobiólogos tratan de descubrir raíces biológicas de toda conducta humana. O sea, todo está relacionado con la biología. Levy, y esto es interesante para ver cómo los médicos tenemos ideologías en los trabajos que hacemos, Levy era homosexual. Entonces lo que quería probar era que la homosexualidad era biológica. Entonces él descubre, pero mide otros núcleos distintos al que midió Schwab, donde ve que los varones heterosexuales tienen este núcleo mucho mayor que las mujeres y que los gays. Después lo defenestraron a Levy porque los cadáveres que usó, obviamente esto solo se puede ver en cadáveres, los cadáveres que usó estaban, no servían, digamos, como muestra. Lo interesante de esto, ¿por qué se le dice? Porque estos núcleos son sexualmente dimórficos. Se sabe que en las ratas tienen comportamientos diferentes en los machos y en la hembra, en el momento de la cópula, nada más, o en el momento de la atracción de pareja. Pero nunca se pudo probar ningún comportamiento sexualmente dimórfico en la especie humana relacionado con estos núcleos. Obviamente porque no se puede hacer estudios en seres vivos, y además porque hay otro problema. Muchos de estos investigadores relacionaban las conductas de cópula de las ratas y las proyectaban a las conductas humanas. Entonces, a ver, la conducta de monta de la rata macho no tiene correlato con la especie humana, ni en posiciones, ni nosotros respondemos instintualmente a ese tipo de posiciones. Esto fue la gran crítica que se hizo, pero la cuestión es que los núcleos varían a lo largo de la vida, en tamaño, pero no se sabe en el ser humano no se sabe para qué sirven. Bueno, yo les voy a empezar con un cuadrito, a ver si es esta. Si hablamos de sexo, entonces tenemos 6 niveles de definición, hembra y macho. Ahí estoy hablando de sexo biológico. Estoy diciendo macho o hembra. Pero resulta que tenemos que pensar algo. Nosotros siempre pensamos, a ver, si nosotros nos limitamos a lo natural, de la naturaleza solo podemos extraer datos. Decir que una persona es macho porque tiene los 6 niveles son coincidentes de definición, porque los 6 niveles no necesariamente coinciden siempre, esos son datos fácilmente comprobables. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿hay ideología en lo biológico? Ideología en lo biológico. Bueno, acá dicen que sí, ¿por qué? No discutan entre ustedes. ¿Por qué hay...? Sí, decime. No hay ideología. En lo biológico no hay ideología. No hay ideología en lo biológico. No hay ideología en el dato puro. En el dato. Pero si yo hago una interpretación del dato, ¿aparece o no aparece la ideología? Ahí aparece la ideología. Porque nosotros, acordémonos,
Si yo digo que a alguien le subió el potasio o le bajó el sodio, esos son datos. No hay mucho que interpretar ahí. Digamos, de eso me lleva un diagnóstico yo, pero está basado en datos. Pero si yo empiezo a decir que el potasio le subió, por ejemplo, porque tiene una mala calidad de vida, cualquiera voy a decir, vamos a delirar, porque tiene una mala calidad, yo ya ahí estoy haciendo una interpretación sobre la suba del potasio. ¿Se entiende? Estoy haciendo un corrimiento. Entonces, sí hay ideología en lo biológico. Y esta ideología, en realidad, es una ideología que aparece con mucha fuerza, vino de siempre, pero con mucha fuerza en el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿qué decían? Vamos a ver, es este botón. Hay ideología en lo biológico. Que había dicotomía entre los sexos. O sea, los machos por acá, las hembras por allá. Estamos hablando de sexo biológico. Pero en realidad, y que es una fuerza irresistible, ubicada en los genitales, operando como un imperativo biológico. Esto quiere decir, si yo tengo testículos, mi vida de macho está pautada. Yo voy a buscar una hembra, voy a tener hijos, bla, 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 bla. Pero esto es una interpretación, porque en realidad el pobre testículo no dice nada de todo esto. Esto pasa a otro nivel, ¿sí? Y a su vez, yo no lo puse, pero hay otra cosa que se decía con esto, era que en los hombres, esta fuerza natural era irrefrenable. Entonces, si un hombre violaba a 10 mujeres, esto tenía que ver con los testículos. No era culpa del varón, del hombre, era culpa de los testículos porque era una fuerza de la naturaleza. Y establecían un modelo piramidal donde estaban los hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, y después toda una degradación hasta llegar a las perversiones. Fines de los años 60, en los años 60 en realidad, aparecieron unas personas muy molestas, las feministas. Y las feministas empezaron a teorizar y decir, no muchachos, esto que ustedes están diciendo es una pavada que no se sostiene. Pero hicieron una crítica muy coherente. Dijeron que esa teoría, ese modelo piramidal, todo bla, 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 tenía fijeza, o sea, era inmutable. O sea, si uno nacía de una manera, nacía de esa manera, se acabó. No hay posibilidades de variación. Que esto generaba una idea esencialista de los seres humanos. Hay una esencia de hombre y hay una esencia de mujer. Y por lo tanto no se pueden correr. Los corrimientos eran trastorno. Ellos usaban directamente la palabra anomalía, perversión, enfermedad, lo que se les ocurra. Que había ahistoricidad. ¿Esto qué quiere decir? No reconoce esa teoría las variantes, ¿sí?, en la historia de la sexualidad humana. Lo que vimos antes. En Grecia no había homosexuales, había comportamientos homoeróticos. La homosexualidad aparece después. Todo esto es el devenir del discurso sobre la sexualidad a lo largo de la historia que no está reconocido en esa teoría. Y finalmente, el individualismo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un problema con mi sexualidad, es un problema mío. ¿Se entiende? O soy un enfermo, o soy un anormal, o soy un perverso. No tiene que ver ni con la coyuntura histórica, ni con mi situación, ni con la familia de la que vengo. No tiene nada que ver. Es un problema mío porque es un problema biológico. Es un problema de la naturaleza. Yo tengo una naturaleza fallada. Esta fue la crítica de las primeras feministas. A ver si vamos bien. Sí. Nosotros tuvimos una psicoanalista que además era psicóloga, doctora en sociología, que dijo algo. Ella estudió mucho la sexualidad desde el psicoanálisis y desde la sociología. Ella trabajaba básicamente con niños, era una psicoanalista de niños. Y ella dice esto: la biología condiciona y limita lo que es posible. O sea, yo no puedo negar el cuerpo. O sea, vamos a ver que hay toda una corriente que en su momento negó el cuerpo. El cuerpo no existe. Todo tiene que ver con la cultura, todo tiene que ver con la simbolización. No, eso no es así. O sea, la biología condiciona y limita lo que yo puedo hacer. Yo tengo límites corporales para lo que quiero hacer. Pero no es la causa de la forma de expresión sexual. Ya ahí entramos en otro campo. Es el campo de la subjetividad y el psiquismo. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bueno. Entonces dijimos, macho y hembra. ¿Por qué en lugar de decir macho y hembra decimos masculino o femenino? ¿Qué se les ocurre? Atravesado por la cultura. Perfecto, por eso. Ese atravesamiento de la cultura
lo hacemos los profesionales de la salud. Nosotros ponemos una simbolización sobre, por gente que no le gusta, yo digo el producto del embarazo, para no decir la cría, que suena peor. De ese producto del embarazo nosotros establecemos una simbolización. O sea que nosotros lo que hacemos es pasar de macho y hembra a masculino a femenino. Porque pegamos un salto cualitativo. Ese salto cualitativo que nosotros hacemos, que es la introducción de la cultura en forma simbólica, de una matriz simbólica sobre un cuerpo, en realidad es un deshacimiento, ¿sí?, de las ligaciones con la naturaleza. Porque nosotros acá nos despegamos de lo natural. Porque acá ya empezamos a hacer interpretaciones. Todo va a ser interpretable acá. Y esto sucede por lo siguiente. Vamos a tener el sexo biológico. Esta es una realidad indudable. Hoy en día ya nadie habla de el sexo por un lado, el género por el otro, porque no se puede deshacer la maraña que hay entre las dos cosas. Porque yo, aunque decida ser biológicamente macho, pero vivir en el género femenino, voy a tener que remar social y psíquicamente contra mi cuerpo de origen. No es que me olvido del cuerpo, voy a tener que trascender mi cuerpo, o sea que del cuerpo no me voy a deshacer nunca. El sexo biológico tiene algo, el sexo legal, olvídense, porque ahora con la ley de cambio de género cambió eso. El sexo de asignación era, hay una parturienta en una sala de partos y hay alguien, médico, obstétrica, que cuando nace la cría, dice es nene o nena. Ese es el sexo de asignación. El sexo de asignación es un sexo asignado desde afuera, generalmente por la visualización de genitales. Solamente si los genitales son raros o alguien los ve anómalos, se pasa a los otros niveles de definición. Nunca se llega al cerebral. ¿Y esto por qué es importante para nosotros, el sexo de asignación? Está puesto con el sexo legal porque cuando se asignaba el sexo antes, el sexo quedaba legalizado, era imposible moverlo, había que hacer un juicio que en general fracasaban. Esto es importante porque el sexo de asignación, ¿qué va a dar lugar? Al sexo de crianza. Yo cuando le digo a los padres, tú un nene, les estoy diciendo lo que tienen que criar un nene, ¿se entiende? Esa es la introducción de la cultura en el cuerpo biológico. Y los padres, que ahora es previo a lo que le van a decir en la sala de parto, porque tienen las ecografías, o sea que el sexo se sabe de antes. O sea que cuando nace un nene ya tiene la habitación pintada de celeste, ya tiene la ropita, ya tiene los botines de fútbol, la pelota, sin posibilidad de correrse. Porque ya está todo estructurado por esto que dijimos antes, por esto que hablamos antes. Y este sexo de crianza tiene parámetros, no es que es una pavada, no es como los padres se les ocurre criar a los hijos, hay muchas variables. Van a tener la historia familiar. Hay historias familiares, por ejemplo, donde las nenas no son aceptadas. Todavía hay familias así, donde lo que hay que tener es un machito. Cuando nacen las nenas, bueno, qué desgracia, si una nena la ponemos en algún lugar y ahora vuelta a buscar el otro. ¿Vieron esas familias donde tienen 10 hijas y siguen buscando el varón? Bueno, imagínense el lugar de las 10 hijas, relegadas a esta cópula constante buscando un varón. Las expectativas familiares. Las expectativas pueden variar si se está esperando a un nene o una nena. Esto es muy importante. ¿Quiénes son la madre y o padre? Madres y o padres, porque puede haber un padre y varias madres, una madre y varios padres. No padres necesariamente que son los padres, pero por ejemplo, los que leyeron algo de antropología saben lo que es el avúnculo materno. En las sociedades primitivas el avúnculo materno era el tío, el hermano de la madre, el tío materno, que era el que más decidía sobre la crianza de los hijos de la hermana. Y el padre no pinchaba ni cortaba. Son importantes los abuelos, son importantes los hermanos, la familia extendida, primos, primos segundos, tíos, pero también tienen que pensar en el contexto en el que vive, quiénes son los vecinos. Supónganse que un nene, el padre es muy futbolero y es el vecino de Messi. Y entonces los padres le dicen, vos tenés que ser como el vecino, como Messi. Y el chico, no sé, quiere estudiar teología. Bueno, pobre,
¿Se entiende? Uno tiene que evaluar el entorno social en el que vive, en el que se va a criar ese chico. Y los vecinos tienen mucha importancia en algunas zonas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires yo vivo en un edificio donde no sé quién vive al lado, quién vive arriba, que a quién le importa quién es el vecino. Pero en lugares más chicos, como un country, que es un lugar mucho más acotado, y donde todo el grupo está cuidando a los hijos, ahí los vecinos sí tienen importancia. Y después hay cuestiones sociales, las normativas sociales en relación a los géneros. ¿Qué es un nene, qué es una nena, qué puede hacer, qué no puede hacer? Las leyes y derivados, esto lo vamos a ver después. Las instituciones normativas, como los sistemas educativos, las iglesias, los espacios de salud o deportivos. Estos son los 4 grandes espacios normativos. El que fue alguna vez, cuando era chico, a un club, sabe de que había una forma de jugar, de comportarse. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, lo de la subjetividad dije algo ya. La subjetividad sería cómo nosotros armamos el software en relación a la cultura y a la sociedad. Porque, acuérdense, no hay una cultura, hay muchas. En una misma ciudad puede haber distintas culturas. En la cultura en la que yo estoy, es la que me va a chipear a mí en relación a la subjetividad. La subjetividad va a ser también la forma en que cómo la cultura me produce y cómo yo me adapto a la cultura. Y eso va a dar lugar a la estructuración psíquica, porque lo que la cultura me dice, por ejemplo, puede chocar con lo que yo aprendí en mi casa. Esto, como uno tramita intrapsíquicamente, cómo introyecta todo lo que la cultura y el campo social nos da, es lo que va a dar la estructuración psíquica, que esto se ocupa el campo psi, a veces. Bueno, la que viene la vamos a dejar, porque no tenemos tiempo. Aparecieron varios en realidad, que vino a patear el tablero. Hasta ese momento, acuérdense, los conceptos tienen una historia, no es que vino iluminado y se le ocurrió a él. Ya había una historia de esto que yo voy a hablar. ¿Qué dijo? La asignación del rol masculino o femenino casi siempre es más determinante en el establecimiento de la identidad sexual que la carga genética, hormonal y biológica. Hubo 2. El primero que introduce el concepto de género es John Money en el 51. Él se dedicaba a los intersexuales. No vamos a hablar mucho, él fue, digamos, el que más desarrolló el concepto de género. Money no se lo critica mucho, tuvo un fracaso muy grande, no interesa porque sería una historia larga, pero él decía que la educación podía ir en contra de la biología, que con la educación, siguió a un intersexual, le aconsejó a los padres que convirtieran al nene que había tenido un accidente genital, que lo convirtieran en nena, pero resulta que cuando la nena llegó a la pubertad, quiso ser un nene, ¿sí? O sea que todo el laburo que hizo, claro, por eso no se puede disociar lo biológico del género, está pegado. Bueno, este buen hombre era Robert Stoller, que escribió 2 tomazos impresionantes, Sex and Gender, que en realidad es el estudio que él hizo siguiendo, esto lo pueden hacer los americanos, que tienen mucha plata, años sabáticos, todo ese tipo de cosas. Él se dedicó a seguir americanos y americanas por todo el país. Los seguía y se fijaba si variaba el género, qué identidades tenían en relación, y con eso escribió los 2 tomos, y él dijo, el sexo y el género son diferentes. La gente puede tener un sexo y expresarse en un género totalmente distinto. Él es el primero que hace, ¿cómo se llama?, esta disociación. Esto no corre, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver, ¿todos saben lo que es el género? ¿No lo digo? Entonces no. ¿Paso de largo? El género es el conjunto de significados contingentes. Contingente quiere decir que pueden estar o no, que no son necesarios. Por ejemplo, si yo estoy casado y tengo un amante, mi mujer es necesaria, la amante es contingente. ¿Se entiende? Por más que las 2 puedan ser necesarias, la amante es contingente, o el amante, no se sabe nunca, ¿no?
son contingentes. Puede estar o no. Y son variables según el tiempo y el lugar. El género deviene a lo largo del tiempo. La idea que había de lo que era un hombre en el siglo XIX no es la que hubo en la década del 20, ni es la que tenemos hoy. Esto va variando. Era, por ejemplo, hace 50 años era impensable que un varón usara aros o se pusiera una pollera. Hoy vemos desfiles en la televisión de hombres desfilando con polleras. ¿Sí? Esto era impensable antes. Lo que yo digo del género, por ejemplo, es válido en la ciudad de Mendoza. Y yo no sé lo que dicen del género en Cochabamba, Bolivia. No sé. A lo mejor dicen lo mismo, a lo mejor dicen otra cosa, o a lo mejor tiene sutiles diferencias. Es dado en una sociedad determinada. Piensen, por ejemplo, que cuando hablamos de sociedad es un término multívoco. ¿A qué me refiero con sociedad? ¿Sí? ¿La Argentina entera es una sociedad? ¿O dentro del campo de la Argentina hay múltiples sociedades? Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de estas cosas, tener claras algunas definiciones. Identidad de género. La identidad de género es lo que antes se llamaba la identidad sexual. Después se pasó a llamar identidad de género porque era un poco más amplio que la identidad sexual. Es el sentimiento íntimo, la certeza que tiene cada uno de ser hombre o mujer. Esa es la certeza. Uno sabe si es hombre o si es mujer. Nos faltan un grupo de grandes actores que van a venir a patear este tablero. Pero piensen que en la época en que aparecen estos conceptos, era hombres y mujeres, porque el otro era patología. Cuando se despatologiza eso otro, ahí se va a acabar el binarismo. Muy bien, esto se entiende, ¿no? Es como yo me siento. Vamos a hablar de una tontera de teoría lacaniana. Porque cuando uno habla de símbolos hoy en día, se refiere a las cuestiones simbólicas como las definió Lacan. Entonces Lacan dice, está el significante. Por ejemplo, si yo veo el proyector, es un significante proyector. ¿Sí? Pongamos. Y está el significado, que es lo atribuido a esto. Por ejemplo, si yo digo árbol, árbol sería la imagen. Pero árbol puede tener un significado totalmente diferente para cada uno de nosotros. Pero a esto, que es la vuelta que le da Lacan, hay que agregarle la significancia, que es qué tipo de significado adquiere cualquier significante en su contexto. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hablar del árbol, pero no es lo mismo que yo hable del árbol de Navidad que, no sé, los pinos que talan en tal lugar. ¿Se entiende? Son dos significaciones distintas del árbol, con dos significados diferentes. ¿Se entiende ahora más o menos lo simbólico? Cuando yo digo masculino, masculino no significa nada, porque masculino es un término que en realidad engloba cosas que va a decir la sociedad que entran dentro de la idea de masculino. Bueno, entonces vamos a pasar, esto era la identidad de género. La identidad de género es como yo me siento. Y el rol de género, claro que vos me decías, es lo que una persona dice o hace para mostrarle a los otros su intimidad, su identidad de género. Por ejemplo, el grado, y esto es importante porque esto ya nos abre pie a esta tercera instancia que va a aparecer y va a venir a romper el binarismo. ¿Cómo se le comunico yo a los demás el grado en que yo me siento hombre o mujer? Porque yo puedo, a ver, ustedes saben que ¿quiénes son las personas más masculinas hoy en día? No, tanto no llegamos a tanto. Las más masculinas, hay una subcultura dentro del ambiente gay que son los osos. Y los osos lo que hacen, los osos reivindican lo que es la masculinidad, la superpotencia, claro. El ideal del oso es el leñador canadiense que va con la goza, peludo, con olor a chivo. Eso. O sea, ellos reivindican esto. No lo logran, pero lo reivindican. Bueno, ese es el rol de género. Pero son homosexuales, perdón. Sí. Por eso te digo, vos fíjate, el epítome de la hombría hoy en día, ni de la hombría no porque es una palabra rara, de la masculinidad son los osos.
¿Y el epítome de la feminidad quiénes son? Lo dijo una mujer, ¿eh? No yo. No, a ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las travestis? La travesti es la idealización de lo femenino. Una feminidad exagerada. Claro, la idealización. Hay mujeres idealizadas, ¿eh? Y las travestis apuntan a eso. Por eso hay una investigadora americana llamada Viviane Moseller, creo que ella dijo, las travestis son más que mujeres, son mujeres, porque son el ideal de lo femenino. Las cosas. Entonces, el género debería ser la expresión privada, es lo que yo siento, y el rol es cómo yo me expreso públicamente acerca de lo que yo siento. Esperen que se me dio vuelta la... Ahí está. Entonces, siguiendo con el cuadrito que yo estaba haciendo antes, vamos a tener el sexo con hembra y macho y género, masculino, rol social femenino, femenino, rol social masculino. Hay roles sociales, masculinos y femeninos. A eso quedó apuntado con el patriarcado, eso. Ay, no, otra vez no, mira que es un arma esto. Pero que no podés pasar por arriba sin nombrarlo. No podés. Pero ya llego. No voy a decir patriarcado igual, porque no estoy de acuerdo con esa palabra. Porque el rol social femenino, ¿qué quiere decir? Que te pones el delantal, te pones a lavar platos y a tener hijos. Y el rol masculino. No, perdóname, eso lo tenés vos en la cabeza. A mí no se me ocurre que el rol social femenino sea ese. Hoy en día, y así desde hace mucho tiempo, esos son los roles sociales. Está bien, pero ya pasó todo eso. No. Ya sé que no pasó, pero hacé de cuenta que pasó. Bueno, ¿por qué puse entre paréntesis mujer y hombre? Porque mujer y hombre son indefinibles, ¿sí? ¿Quién se anima a definir una mujer? ¿Quién se anima a definir un hombre? Entonces, hoy en día, los términos mujer y hombre, que nosotros los usamos coloquialmente, obviamente, no vamos a inventar un idioma nuevo, o sí, a lo mejor, no acá, los usamos coloquialmente, pero son términos muy complicados, muy complicados. Creo que está en el segundo bloque, sí, me parece que acá no está. Bueno, no importa. Stoller y la identidad de género. ¿Por qué es importante? Stoller dice, piensen que Stoller habla en Estados Unidos, donde lo que pregnaba en ese momento era el discurso psicoanalítico kleiniano. No, habla contra este discurso porque Stoller va a decir, la identidad de género es previa a la diferencia sexual anatómica, la conciencia de identidad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que a los 2 o 3 años, según Stoller, ya está constituida la identidad de género. Porque si a un nene se le pregunta, a una nena, ¿sos nene o sos nena? A los 2 años ya lo dicen, lo pueden decir, porque ya tienen, digamos, el aparato simbólico cultural metido adentro. Ya saben, pero no tienen la diferencia sexual anatómica, que es lo que va a generar el acceso a la genitalidad. ¿Se entiende esto? Cuando puedan reconocer, que esto es lo que viene, la siguiente diapositiva. Reconocimiento de la diferencia sexual anatómica, cuando pueden reconocer que hay genitales diferentes. Bueno, y para rizarles un poquito el rizo, tendríamos la identidad de género, ¿sí? Que es previa a la diferencia sexual, que sería una segunda etapa, pero todavía nos falta algo, que es las identificaciones secundarias a instancias ideales. ¿Esto qué quiere decir? Yo decido ser hombre, olvídense de masculino y femenino, decido ser hombre. Acá es donde se decide qué tipo de hombre quiero ser, cuáles son mis modelos de identificación. Hubo una primera etapa de identificación en el reconocimiento de la diferencia y la identidad de género, pero después va a venir otra que son identificaciones secundarias. ¿Qué clase de hombre quiero ser? ¿Qué clase de mujer quiero ser? Incluso ustedes pueden decir, hoy se podría decir qué clase de persona trans quiero ser. Quiero ser como Florencia de la B, quiero ser como, ¿cómo se llama esta? La trans que entró en las Naciones Unidas. O sea, son formas diferentes, pero son formas idealizadas. Yo idealizo, no sé, quiero ser como mi papá. Ese es el tipo de hombre que yo quiero ser. También lo podría decir una nena. Yo quiero ser como mi papá. Esta es la gran cuestión ahora. Bueno, ¿qué es la orientación sexual? Porque hasta ahora tenemos el sexo, que es lo biológico, la identidad, el género, digamos, que es todo lo que es sociocultural, lo que va a generar subjetivación,
Y nos falta la elección de objeto. La orientación sexual es el objeto de nuestros afectos, del objeto erótico. Yo digo objeto porque saben que la ecuación es sujeto-objeto, donde yo soy el sujeto y elijo a alguien que va a ser objeto de la relación. No, para que no crean que objeto lo digo mal. El objeto de deseo. Objeto de deseo, sí, de ahí viene. Se refiere al objeto de los deseos sexuales, eróticos y o afectivos de una persona. ¿Cuántas identidades, cuántas orientaciones conocen? Está fácil. 3. Homo, hetero y bi. No hay otra. La orientación sexual se refiere al objeto, pero en términos genitales. Después vamos a ver que ahí va a aparecer otra cosa que va a descartar lo genital. Pero cuando hablamos de orientación sexual, por eso hay gente, ahora lo vamos a ver, que usa la palabra preferencia sexual. Y entonces, para complicar más el cuadrito, vamos a tener sexo, orientación y género. Esto tiene que ver conmigo y esto tiene que ver con lo que elijo, en términos sexuales. Acá viene lo que les decía de preferencia sexual, que es un término mucho más laxo, porque la orientación sexual siempre conlleva como cierta cosa de fijeza. En cuanto elegí, ya está. Bueno, ahora se habla de preferencia por algo que vamos a ver bastante después, que es un estudio que hizo una investigadora americana, que ella habla de fluidez sexual, por eso se pasó a hablar de preferencia. Pone el acento en la fluidez del deseo sexual y es utilizado por todos aquellos que opinan que no puede hablarse de una orientación fija o definida desde una edad temprana. Hasta no hace mucho, en realidad lo que vino a dar un gran impulso a las investigaciones sobre sexualidad fue el SIDA. Antes de que apareciera el VIH, no al inicio, esto pasó bastante tiempo, antes del VIH había un problema. No se podían hacer, no era bien visto hacer estudios con niños. Entonces todo eran inferencias de lo que pacientes homosexuales contaban en terapias. ¿Sí? Pero claro, a ver, yo les puedo contar lo que yo sentía cuando tenía 4 años, pero esto es algo que puede ser verdad o no. Puede ser recuerdos modificados, recuerdos encubridores. Entonces todo siempre era en relación a lo que decían adultos. No había estudios, así que no se sabe en realidad. Pero si vos, los homosexuales refieren tener, hay un cuadrito, porque tenemos un cuadrito para esto, pero refieren tener idea de ser diferentes alrededor de los 4 años. Cuando hablo de diferentes en relación a su orientación sexual, por supuesto que no con esas palabras. Tienen como una noción de que no son iguales a los otros. Pero esto es algo que te dice un adulto, a lo mejor de 40 años, sobre lo que sentía cuando tenía 4. Así que hay que tomarlo con pinzas. Bueno, la preferencia sexual. ¿Y por qué es importante la preferencia sexual? Pues la preferencia sexual nos va a dar más variedades. Lo otro tenía que ver bien con el objeto, pero esto tiene que ver bien con los afectos y la eroticidad del sujeto. Una persona no necesariamente elige un objeto externo, es asexual. Es asexual. Asexual en términos de esto, de elegir a otro. Puede ser monosexual, donde se elige a sí mismo como objeto erótico. Para que tengan una idea, cuando apareció el VIH en Estados Unidos, vieron que los americanos son muy exagerados para todo. Entonces, ¿qué aparecieron? Aparecieron los clubes de masturbación. La gente no se tocaba, se mantenía a distancia de la otra, porque no se sabía si el aire contagiaba, y se reunían para masturbarse. Ahí hay un otro, obviamente que uno usa la visión del otro, pero digamos, el placer era un placer que el sujeto se daba a sí mismo. Eso entraría dentro de lo monosexual, prima. Bueno, entonces, tomando orientación y preferencia, agrandamos el cuadrito. Antes era homosexual, heterosexual y bisexual, pero metiendo la cuestión de la preferencia, metemos todo esto. Género e identidad de género, y los roles de género, que era lo que vos decías antes, de los roles femeninos y masculinos, serán variables tanto en elección como en grado de acuerdo a las preferencias de cada persona. La sociedad puede decidir que las mujeres pueden hacer esto y esto no, pero la mujer puede decidir que lo va a hacer igual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo de los roles van mutando. Que acá nos empezamos a diferenciar de la identidad de género.
El rol tiene que ver con la identidad de género, pero puede haber discrepancias. Esta que viene me parece que está vacía. A ver. No. Para cerrar un poquito esto, ¿cómo se vinculan en el gran campo del sexo? El sexo entendido como todo esto de lo que hablamos, ¿no? El sexo solamente biológico. Vamos a tener la subjetividad, el género y lo social que van a estar entrelazados entre sí para ir a constituir la sexualidad de una persona. Y está lo biológico como apoyo, pero no tiene que ver con lo otro. ¿Es importante que haya aparecido la idea de género? Es interesante porque siempre tienen que pensar algo. La mayor parte de estas cosas son discursos académicos. Del discurso académico a la realidad de las personas hay un abismo. El género es importante porque problematiza la idea de mujer como una entidad esencial. Esto que yo les dije, ¿cómo definimos a una mujer? No hay una esencia de mujer que yo pueda describir. Puede haber tantos conceptos de mujer como mujeres. Problematiza la idea de hombre como entidad esencial. Problematiza la idea de orientación sexual como dicotómica. O elijo un hombre o elijo una mujer. Pero viene a problematizar también que introduce la cuestión trans, básicamente. Porque como el género empieza a ser un continuo, en lugar de ser polos que se oponen, ¿qué pasa con lo trans? Saben que trans viene de la palabra transgénero, creo que ahora viene eso, que quiere decir que una persona, algo que migra de un género al otro. Eso es trans, transgénero. Voy de un género al otro. Pero no tengo necesariamente que llegar al otro género. Me puedo quedar en el camino, puedo decidir quedarme, o por alguna razón me quedo. Entonces vamos a hablar de los trans, las trans. Trans. Es esto que yo les dije, es migración de un género al otro. Nada más. Transgénero no quiere decir ninguna otra cosa. ¿Cómo hablo en relación a las personas trans? ¿Cómo me dirijo a una persona trans? Yo soy un travesti, saben que travesti FM y MF. Travesti FM... Yo no lo sé, Travesti, ahora viene igual, pero travesti FM es de femenino a masculino. O sea, por ejemplo, una mujer que se vuelve hombre. Ponele, términos más simples. Y MF es de masculino, no, esa es la que dije antes. De FM es de femenino masculino. Esa es la migración, que es el género de partida y el género de llegada. Vos te dirigís a mí. Si vos me tratás de mujer, te estás hablando de mi género de partida. Me estás hablando de mi género biológico, de mi identidad biológica. Pero tenés que tener caracterización externa para que Pero yo le dije, soy una mujer que estoy acá como hombre. Hacé de cuenta que yo soy una mujer, un travesti FM, como varón. Uno se tiene que referir al otro en el género elegido, el que es el género de llegada. ¿Por qué es importante esto? El género de partida es la expresión que alude al género asignado al nacer. Cuando yo hablo del género de partida estoy hablando del sexo biológico. Del sexo biológico que es de donde parte. Coincidente con marcadores bioanatómicos. Ese género de partida puede ser mujer, hombre, pero también puede ser intersex. No se olviden de eso. Son los que eran antes hermafroditas. Lo que pasa es que intersex es un movimiento político que tiene bastante fuerza porque tiene mucho apoyo de unas cuantas organizaciones y están tratando de eliminar la palabra hermafrodita, porque la consideran que es, que es peyorativa. Entonces prefieren intersex, que están entre dos sexos. Transgénero, una persona que se sale de las convenciones de los géneros masculinos y femeninos, sea porque se identifica con una identidad de género distinta a la de hombre o mujer, o porque altera su cuerpo volviéndolo diferente tanto de los cuerpos masculinos como los femeninos. Puede no haber alteraciones corporales y solo se expresan con la ropa. También puede ser cuando nacen con genitalidad no ambigua. Eso es intersex. Esos son los intersex. Los transgénero, vamos a ver, hay tres grupos principales, que son en realidad los que pueden eventualmente llegarnos a la consulta médica, por eso uno los toma más en cuenta. La transgeneridad no es muy pregnante en el sistema de salud, no hay enormes consultas, entre otras cosas por la violencia institucional que generan, por ejemplo, las travestis en los hospitales.
más allá de la violencia que pueda aparecer de la travesti como persona violenta, sino que la misma institución ejerce violencia sobre las travestis. ¿De qué estaba hablando yo? No, ya está, 3 tipos, sí, ya las dije. ¿No? Transexual. Es una persona que siente. La identidad de género la tienen totalmente clara. Es el nene que a los 2 años dice, yo soy una nena. Pero es totalmente claro. Es muy fácil de seguir con un muy buen interrogatorio, porque esto aparece en la infancia. Cuando uno interroga a la familia ya cuenta que a los 2 o 3 años se ponía la ropa del hermano de la madre, que jugaba con juguetes, porque la identificación de género, la identidad de género era absolutamente del sexo opuesto. Totalmente. Acá no hay dudas. Bueno, puesto en términos más elegantes, una persona que siente que su identidad de género no se corresponde con el sexo que manifiesta su cuerpo. O sea, hay una discordancia entre el sexo biológico y la identidad de género. La mayoría suele utilizar tecnologías biomédicas como hormonizaciones o cirugías que corrijan esa discordancia. No todas las personas transexuales se operan. Por ejemplo, si alguna vez alguno tuvo la oportunidad de ver videos sobre operaciones de varón a mujer, es una operación terrible, se hace en varios tiempos, es muy cruenta, la recuperación no es fácil. Y bueno, no todas las personas transexuales se operan. Generalmente empiezan hormonizándose, siempre se van a vestir en el género opuesto. Son muy fáciles de seguir, la tienen totalmente clara, no hay patología psíquica, más allá de todos los libros que escribieron los psicoanalistas lacanianos. ¿Se ha demostrado a qué se debe eso No. que se sientan? Hay una teoría que dice que en realidad es un problema de la madre, que la madre no se puede despegar de este hijo y no deja que se despegue y lo recubre de una manera identificatoria tan impresionante que el nene hace una identificación masiva con la madre y en realidad con el género de la madre. Siempre acuérdense que los nenes y nenas, cuando adoptan la identidad de género, no se identifican con el nene o la nena real que son ellos. Es una identificación que tiene que ver con todas las formas simbólicas que los padres le transmiten al nene o a la nena. Por eso no tiene sentido decir que hace falta un padre y una madre para criar un hombre y una mujer para criar un chico, porque es lo que transmiten, no lo que son. El chico puede ver al padre como la madre y a la madre como al padre, porque esto tiene que ver con los roles que interpretan ellos mismos dentro de la familia, dentro de la pareja. Les traje una foto. Este es un transexual, no me acuerdo el nombre. Es un transexual de mujer a varón que es un fisicoculturista muy conocido. Se está inyectando, no se operó, creo que hay otra foto. No se operó, pero es un cuerpo de hombre. Si no muestra los genitales, es un perfecto cuerpo de hombre. Creo que hay otra, a ver. Sí, hay otra donde se ve que no se operó, ¿ven? ¿Qué es más fácil construir, un hombre o una mujer? Una mujer, me extraña. No, por la cirugía. Claro, mucho más fácil construir una mujer. Una de las peleas que tienen los intersexuales es que ahora no pasa, ahora hace mucho que no pasa, pero antes, cuando aparecía el nene intersexual, entonces se hacía la consulta médica pertinente y lo que le aconsejaban ante los genitales ambiguos era que lo operaran y es mucho más fácil hacer una vagina que un pene. Entonces todos iban para el lado femenino. Y hablando de eso, ¿la naturaleza es masculina o femenina? Es femenina. Para construir un hombre, para construir un macho en cualquier especie, son pasos especiales. ¿Vieron la abeja reina que va y donde están los huevitos, que son todas hembras, mete una sustancia especial que hace, que sería el cromosoma X, para llamarlo de otra manera, que convierte esos pocos huevitos, que son los que van a necesitar las otras reinas para reproducirse. Después los machos mueren, porque no son necesarios. La naturaleza es femenina. Incluso en los varones,
para que la testosterona entre al cruce la barrera hematoencefálica, se tiene que convertir a estrógeno. Después se vuelve a reconvertir. La naturaleza es femenina. Si vos te pones a leer un poco de este tema, espera, todos los machos de cualquier especie, bueno, de todas las especies de mamíferos, todo es XXXY, ¿sí? La única función del cromosoma Y es generar un macho. Es la única función que tiene. Porque todo lo demás lo aporta el cromosoma X. Todo lo demás. Bueno, eso es lo que vos crees también. Hay más para leer. Pero hay un montón de libros sobre eso. Fíjate, bueno, vamos a circunscribirnos a la especie humana. Si vos lees, vos fíjate todo el desarrollo de receptores y hormonas para generar un macho. En cuanto falla uno de esos pasos, feminización del feto. Automático. Bueno, todo esto lo hablamos, lo que viene ahora. Travesti MF, que es de masculino a femenino, o puede ser FM, de femenino a masculino, es una persona que sin modificar sus genitales se expresa en el género femenino. Cuando una travesti decide operar sus genitales, se llama un transexualismo secundario. Primero fue travesti, vivió a lo mejor toda su vida con travesti, y por alguna cuestión decide operarse. Las travestis pueden modificar o no su cuerpo con prótesis mamarias, tratamientos hormonales, etc. Pero ya les digo, no modifican los genitales. Eso lo hacen intersex y transexuales. ¿Por qué son importantes las travestis? En general todas las personas transgénero, pero vamos a hablar básicamente de las travestis, que son la mayoría dentro del grupo. Freud, que antes también, siempre se habló del travestismo antes de Freud como una perversión, y Freud no habla de las travestis que nosotros conocemos. Freud habla del fetichismo travestista, que es otra cosa. Es la persona que para tener sexo, excitación sexual, se viste con el género opuesto. Eso es una cosa que tiene tratamiento, eso es otra historia. No siempre las definiciones que había antes de travestismo, por ejemplo en el DSM, estaban vinculadas con que la persona se travestía para tener sexo. Esto no es cierto, en realidad nunca fue cierto. Estas en Estados Unidos había clubes de travestis, que eran casas que quedaban fuera de la ciudad, donde las personas que se sentían travestis, trans, iban y se travestían y pasaban el fin de semana, digamos, entre pares. No había sexo, esto es lo importante. La cuestión era tener esta cuestión de género femenino. No tenía que ver con la genitalidad. Porque nosotros siempre asociamos esta cuestión de que se travisten. Bueno, hay una clasificación que usamos en una época. Yo estaba con un grupo que trabajábamos con travestis y que decíamos, están las travestis de 24 horas. Es la travesti que las 24 horas es travesti. Se pone en pareja como travesti. Y están las travestis transitorias. Es así, hay travestis que se travisten para prostituirse. O sea, hombres viven como hombres y se travisten solo para prostituirse. Tampoco la finalidad es tener sexo. La finalidad del travestismo ahí es poder prostituirse, no como varones, sino como mujeres. Avances del movimiento travesti. Ahora las travestis tienen una identidad propia, por eso ellas dicen, no somos mujeres, somos travestis. ¿Cómo? Son trans. Ellos se definen como trans. Pero la palabra correcta es travesti, porque hay diferencias. Por ejemplo, en una persona transexual, la identidad de género no está sexualizada, porque la identidad de género se constituyen como en el género opuesto antes de reconocer la diferencia anatómica. Entonces, no tiene sentido trabajar genitalidad en una persona transexual suponiendo que fuera una problematización de consulta. No tiene sentido,
porque la identidad de género para estas personas pasa por otro lado, no por la genitalidad. La genitalidad es solamente un punto de partida biológico. Las travestis, la cuestión travesti les aparece después del reconocimiento de la diferencia sexual anatómica. Entonces ahí el travestismo ya está sexuado. ¿Se entiende? Son dos posiciones psíquicas totalmente diferentes. ¿Sí? Pero siempre es de varón a mujer. O de mujer a varón. ¿El travesti? ¿Sí? Hay travestis, travestis FM. Y también hay transexuales FM. De hecho, en una época yo tuve una serie de consultas cuando, antes de la ley de género, las personas transexuales para conseguir el cambio de sexo legal tenían que tener una entrevista, tenían que tener un informe psiquiátrico que dijera que sí, que había que hacer el cambio porque eran transexuales. Y yo debo haber entrevistado a 15 transexuales FM, de mujer a varón, aunque lo más frecuente es de varón a mujer, en las travestis, pero hay. Bueno, intersex nos quedó claro, lo vamos a avanzar porque si no, no terminamos nunca. En realidad hay que cortar ya. Bueno, vamos a pasar todo esto, esperen que tengo que mirar. Sí, esto lo vamos a ver. Teníamos orientación o preferencia sexual, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Las orientaciones, homosexual y todo eso. Apareció la orientación o preferencia genérica. Yo estoy en un género y prefiero estar en otro. Entonces, esto hay que hablarlo, porque la orientación o preferencia genérica tiene que ver con qué género yo elijo como pareja o como partener sexual. ¿Se entiende esto? No. La orientación sexual tiene que ver más con lo genital. Esto tiene que ver con lo genérico. Ahora vamos a ver por qué. Y acá tenemos homogenérico, elige a alguien del mismo género, uno podría decir un homosexual varón que elige a otro varón, heterogenérico, bigenérico, que elige a cualquiera de los dos géneros porque le es indistinto, y pangenérico, elige cualquier expresión de género que aparezca. No se olviden que cuando estamos hablando de genérico, estamos hablando de, tenemos que incluir a las personas trans. Pangenérico incluye a lo trans, y acá puede ser, en este bigenérico puede ser una persona trans que elige tanto hombres como mujeres, expresiones de género tanto masculinas como femeninas. Y entonces vamos a tener el sexo, como dijimos antes, asexual, monosexual, y el género va a ser agenérico, que son los que antes se llamaban andróginos. ¿Se acuerdan de los andróginos? Ni hombre ni mujer. Que sería el equivalente del asexual. Y después el monogenérico no existe. Homosexual, homogenérico, heterosexual, heterogenérico, bisexual, bigenérico, pansexual, pangenérico. Lo de pansexual puede ser, pero lo de pangenérico tómenlo con pinzas porque es más una posición ideologizada que otra cosa. Cuando un paciente viene y dice yo soy pangenérico y no empieza a investigar, ni pansexual ni pangenérico. Tienen una identidad, una elección, una preferencia sexual muy clara. Pero el discurso es pansexual y pangenérico. Y entonces volvemos al viejo cuadro. Se complicó todavía un poquito más. Vamos a seguir teniendo el sexo, orientación o preferencia, que ahora vamos a tener sexual y genérica, el género y la identidad de género, el rol, y qué pasa con los vínculos. ¿Qué tipo de vínculos se establece? No se sabe, porque el tipo de vínculo depende precisamente del vínculo que se establezca entre dos personas. Yo puedo saber el vínculo de alguien porque me lo cuentan nada más, pero en realidad cómo se maneja el vínculo ni tampoco es algo importante, ¿no? Pero sí vamos a hablar de la elección de objeto vincular, que acá entra de lleno la tecnología médica. Esto lo hizo Silvia Bleismar. Nuevas posibilidades de acoplamiento en engendramiento. Femenino con femenino, femenino con masculino, masculino con masculino, femenino, espermatozoide donado masculino, femenino, espermatozoide donado femenino. ¿Se entiende cómo es? Femenino, óvulos donados masculino,
masculino, bulos donados, vientre prestado o alquilado masculino, femenino, probeta masculino, lo que se les ocurra. Combinaciones que tienen que incluir a las trans FM y MF. Porque, creo que acá les puse una foto, hay personas transexuales que no se operan el aparato reproductor y así van a tener a un hombre embarazado. Por eso, esto tiene que ver con la tecnología médica, con los avances de la tecnología médica. Esto era impensado 30 años atrás. Este era el jueguito, pero no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo. Para evitar, no, porque para Lo siento. ¿Qué? Para estar embarazada necesitas muchas hormonas femeninas y en ese caso se... Tiene el aparato reproductor perfecto, sí, pero puede haber dejado de hormonizarse dejan de hormonizarse para poder, claro. y no se vuelven a feminizar Sí. cuando dejan de hormonizarse. En mi hospital había una persona intersex que se operó de ella, era ella y pasó a él. ¿Por qué? No, digo. Bueno, se operó. La cuestión era que tenía ciclos hormonales. Uno sabía cuando se estaba hormonizando y cuando no. Porque perdía... Era como que se iba feminizando a la vista de todos. ¿Sí? Y se volvió a hormonar inmediatamente. El cuadro que sigue es el juego, no lo vamos a hacer. Estos son... Hoy se habla de un sistema sexogenérico. Y acá lo tienen todo completo. Desde el sexo que vamos a tener macho, intersex y hembra, el sexo biológico, la identidad de género, que van a tener masculina, transgénero, femenina. Les puse las tres principales. Esta flecha indica que es un continuo esto, tanto el rol como la identidad de género. Yo me puedo parar ahora en cualquier lado de esto. ¿Y con quiénes se vinculan? Orientación o preferencia de género, que sería el objeto elegido. Fíjense que cualquiera puede elegir a cualquiera. Y la orientación o preferencia sexual es lo mismo. Partiendo del género pueden elegir a cualquiera. La sexualidad es el campo social más regulado que existe. Es el más regulado. Vos podés elegir dentro de ciertos límites, pero está total y absolutamente regulado. Todo. Hasta lo que te tiene que gustar está regulado. ¿Y sí? Hasta Externamente. No, Pero si no, algo porque que- a vos- Internamente tampoco, porque en realidad vos deseás cualquier cosa. Vos deseás dentro de los límites de tu cultura. Entonces, cuando la cultura está regulando el sistema sexogenérico, también te está ubicando en qué lugares de deseo te tenés que poner. Y que además pienso, Lo podés romper, pero tiene un costo. Que tiene que ver con todo lo que hablamos, con la asignación, con la crianza. Por supuesto, a ver, nosotros tendemos a naturalizar lo que sentimos. Lo que sentimos es así, pero tiene una historia lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, yo les voy a contar una historia. Mi papá tenía un hermano, ¿no? Mis abuelos eran como personas bastante desagradables, ¿no? No quiero decir psicópatas, pero pasaban rozaban. La cuestión es que mi papá era el preferido. ¿Quién era el machito de la familia? Mi papá. ¿De qué vestían a mi tío? De nena. Lo vestían de nena. Hay fotos. En aquella época, estamos hablando de la década entre el 20 y el 30, pongamos más o menos, no era inhabitual que los padres vistieran a los hijos muy chicos de nena. No era inhabitual. De hecho, por ejemplo, todavía hoy sigue siendo el traje de bautismo de los príncipes de Inglaterra es de nena. Son vestidos. No sé por qué decía esto. Bueno, no importa. ¿Entendés? Si vos venís de una familia loca, tu deseo puede ser loco también. Y vos no sabés, porque para vos es natural. Yo no voy a cuestionar todo mi desarrollo. Llegué a donde estoy y me adapto o no me adapto. Si algo hace ruido, y bueno, eso será ego distónico e iré a un analista. Pero porque me hace ruido. Pero si no me hace ruido, si vos tenés en terapia una travesti, la travesti nunca lleva como problematización el travestismo. Nunca. Sí lleva como problematización los problemas que el travestismo les produce socialmente, pero no el travestismo. El travestismo ni lo toques. Lo toques porque se ofenden además.
Ellas te dicen, no hay ningún problema ahí, pues está totalmente asumido. Y bueno, si vos lo mirás de afuera, pues decís, una loca. No, no es una loca. ¿Ves? Es un deseo que se fue gestando a lo largo de la vida. ¿Cómo lo tirás para atrás eso? Money. Lo educaron como varón al pibito y cuando llegó la pubertad, chau, pateó la canasta el flaquito. Y Money para abajo. Hay alguien, este buen hombre, que no me acuerdo cómo se llama, Kenneth Plummer, que dijo que las restricciones eran del quién y del cómo. Las restricciones del quién, con qué especie, por ejemplo, el bestialismo está fuera de esto, con qué sexo, con qué género, con qué raza, con qué parentesco, con qué clase y con qué edades. Todas estas son restricciones del quién. Y del cómo, qué órganos se pueden utilizar, qué orificios son penetrables, qué modo de relación se establece, qué modo de coito, qué se hace, cómo se hace, con qué frecuencia. Todo esto son restricciones de la sexualidad. El más interesante, esto se los puse más como... El más interesante es este. Este es Jeffrey Wicks. Jeffrey Wicks dice que estas son las 5 grandes reglamentaciones y organizaciones que pesan sobre la sexualidad. Parentesco y sistemas familiares. ¿Quién es pariente de quién? ¿Quién es hijo de quién? Todas estas son restricciones de la sexualidad. Ahora no estamos hablando de coito, ya estamos hablando de la sexualidad en un término mucho más global. En la Edad Media los, ¿cómo se llaman? No los practicantes, los aprendices formaban parte de la familia. Eran reconocidos como parte de la familia. Hoy en día hay gente que te habla, por ejemplo, de los hijos del corazón, o sea, no son hijos naturales, pero son nenes que adoptaron o cosas así. Tiene que ver estos desarrollos tienen que ver con la herencia, con un montón de cosas, o sea, todo lo que es parentesco y sistemas familiares regula la sexualidad, con quién me puedo casar, con quién no, el grado de parentesco que yo puedo elegir, la organización social económica. Por ejemplo, las grandes migraciones del campo a la ciudad rompen los lazos de pertenencia. Esto cambia las formas de relacionarse entre los sexos, entre los géneros. Cuando hay grandes migraciones del campo a la ciudad o de afuera del país hacia adentro, suele haber un aumento siempre de hijos ilegítimos. La organización económica, cuando fue la crisis del 2001 hubo una invasión masiva del campo laboral por las mujeres, pues los hombres no tenían trabajo y al mismo tiempo, no sé si pasó acá, pasó en la ciudad de Buenos Aires, los hombres hacían trabajo doméstico, de hecho lo siguen haciendo, porque es más rentable que trabajar en una oficina, pero en ese momento fue una gran masa de hombres que se ofrecía, hombres heterosexuales, estoy hablando, que bueno, tenían que conseguir plata para mantener hijos, etc., fueron a trabajar haciendo labores domésticas, que era algo impensado antes de la crisis del 2001. En el siglo XIX, ¿quiénes eran las mujeres que tenían acceso al aborto? A un aborto seguro. Como siempre, las mujeres que tienen plata. No, ¿ves que eso es una prejuiciosa? Las mujeres que trabajaban, las mujeres pobres, porque tenían acceso a las curanderas. Una mujer de fortuna estaba tan controlada socialmente, ¿cómo justificaba ir a un barrio pobre que iba en un carruaje vestida de seda? No, ¿entendés? No, eran ilegales, pero eran más seguros con las curanderas, porque los médicos no hacían abortos. Las mujeres de las clases bajas tenían abortos, y ahora se revirtió. ¿Quiénes son ahora las que tienen abortos seguros? Las mujeres que tienen dinero para pagarlo. Creo que, a ver si nos queda algo grosso para ver. Sí, termina de ver esto. Las reglamentaciones sociales, que son, bueno, a ver, ¿qué es lo correcto hacer o no hacer socialmente? Esto puede ser muy formal o informal. A ver, estoy pensando en alguna reglamentación grosa para decirles, pero no se me ocurre ninguna. Una reglamentación social de la sexualidad, por ejemplo,
El tema, por ejemplo, la división de baños en forma dimórfica para varones y mujeres, que ahora es una cuestión que se empezó a discutir. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó a discutir si van a ser baños para trans o los baños no van a ser para todo el mundo. En las facultades políticas hay varios. Baños, claro, en las universidades está pasando bastante eso. Las intervenciones políticas, la ley de género es una intervención política. La ley de matrimonio igualitario es una intervención política. Esto se entiende, fácil. La prohibición del aborto es una intervención política. Es una intervención política, pero también es una reglamentación social. Gente que está en contra, gente que está a favor, pero es la intervención política la que va a terminar decidiendo. Y finalmente el desarrollo de culturas de resistencia, que son, toda vez que aparecen regulaciones, va a aparecer alguien que se opone a la regulación. Como las mujeres estaban muy reguladas socialmente, si no, apareció el movimiento feminista, los movimientos feministas, porque hay varios. Cuando se empieza a aparecer la regulación a mediados del siglo XIX de la homosexualidad, empiezan a aparecer movimientos que no se llamaban gays ni nada por el estilo, que se oponían a la regulación. En realidad lo que se quería hacer era penalizar la homosexualidad. Las regulaciones son aleatorias, es un acuerdo social sobre las regularizaciones y la mejor muestra la van a tener en esto. ¿A qué edad se puede decir que sí? ¿A qué edad? A los 18. ¿Se puede decir que sí sexualmente? ¿A qué edad puedes dar consentimiento sexual? Para mí. No, para vos no. ¿A qué edad? Porque si es para vos, suponete que yo te digo, para mí es a los 11. Realmente a los 18. No. ¿Nadie sabe? No. El Código Civil nuevo va bien apuntada. De los 13 años. En la Argentina es a los 13 años, pero en realidad es a los 16. Porque está tan condicionada la relación entre los 13 y los 16 que ¿quién se va a animar a tener? Va en cana, rápidamente va en cana. O sea, la ley dice a los 13, pero el consenso social dice a los 16. Fíjense la diferencia que hay por países. Igual, el inicio de relaciones sexuales es a los 13 años en Argentina. Acá lo tenés, mirá. En la Argentina, a los 16 se puede tener, o sea, un adulto puede tener relaciones en forma consensuada, ¿no? Estamos hablando. O sea, la persona de 16 años puede consentir en tener sexo con un adulto mayor, a los 16. Pero la ley dice a los 13. Pero está tan reglado y tan regulado entre los 13 y los 16 que es a los 16. La ley dice algo así como que entre los 13 y los 16 tiene que verse si hay una influencia. Claro, pero bueno, si el menor dice que hubo, ¿cómo probás que no hubo? Claro. Es imposible. Entonces, en la práctica es a los 16. Bueno, en Austria, esto para que vean las enormes diferencias. En Austria es a los 14. En Canadá es a los 14 y a los 18 la homosexualidad masculina. Ahora van a ver, hay una historia para esto. En Chile les cuento que es un país muy pro-británico. También es el sexo heterosexual a los 12. En el sexo homosexual entre hombres a los 21. Y entre mujeres no está arreglado. Perdón, ¿dónde estoy? A los 18. Entre mujeres a los 18. En Hong Kong es a los 18 los hombres, a los 16 las mujeres, a los 21 los homosexuales masculinos. Acuérdense que Hong Kong era una colonia británica. No está arreglado lo de las mujeres. En Nigeria el heterosexual a los 13 y es ilegal el sexo homosexual. En Paraguay a los 12 no está arreglado. En España a los 13 y en Estados Unidos es variable según el estado entre los 14 y los 18. Heterosexual, y es variable desde los 13 a 18 a la ilegalidad según el estado. En 23 estados americanos la homosexualidad es ilegal, pero se puede tener sexo con animales. Eso es legal. ¿Se entiende? No, pero la locura, bueno, son yanquis, dejémoslo. ¿Por qué esta diferencia de Canadá de los 18, de Hong Kong a los 21? En Inglaterra estaba la reina Victoria tranquila tomando el té y le trajeron dos leyes. En una se penalizaba la homosexualidad masculina.
la reina la firma. Cuando la otra penalizaba la homosexualidad femenina. Y la reina dijo que eso era una atrocidad de la naturaleza y que no existía. Y rompió la ley. Entonces, en realidad lo que dijo, chicas, hagan lo que quieran. Y la única que quedó penalizada, por esto es la diferencia de que el sexo consensuado entre varones tiene la edad mucho más alta en los países que son de la Commonwealth. Pero es por eso nada más. A ver, ¿qué más? No, todo esto no, todo esto no. Hubo una cultura de resistencia, se las voy a decir, pero ahora voy a los piques. Verbaking. ¿Quién sabe lo que es el verbaking? Verbaking es tener relaciones anales sin preservativo, pero en forma, ¿cómo se llama? Consciente. No es que me emborraché y no usé el preservativo. Esto aparece en la revista Pos, de los seropositivos, donde se empieza a hablar del verback, que verback quiere decir montar a pelo, montar sin preservativo, que era una práctica que se estaba dando mucho en la comunidad homosexual en ese momento. Si ustedes piensan, en realidad nosotros deberíamos usar el concepto de verbacking de una manera mucho más amplia. Debería ser todo sexo consensuado sin preservativo, e incluir a todo el mundo. El verbacking generó una cultura de resistencia, que fueron los verbackers, que era un comportamiento, no, penetración anal, bueno, no importa, me había olvidado que estaba esto. Es un comportamiento, yo practico esto, una práctica y una identidad. Yo soy verbacker, yo elijo no usar preservativo, pero voy a tener que volver para atrás, tristemente. Fíjense, esto es un aviso de un grupo de verbackers. No somos la base de ningún movimiento político. No estamos acá para predicar el uso o no de protección. Ellos no quieren que otros no lo usen. Ellos no lo usan. Nuestros miembros son adultos y tienen el derecho a decidir por ellos mismos qué nivel de riesgo desean tomar en sus encuentros sexuales. ¿Se entiende? Esto es una posición. Por eso generó una identidad. Los verbackers. Lo anterior, que se los doy como curiosidad, es un aviso que pone algo, un tipo de 31 años en Capital Federal. Mi morbo pasa por el garche a pelo. ¿Está? Todo lo demás no nos interesa. Si te va el verbacking y me escribís para eso, tené claro de qué se trata y los riesgos a que te expones. No quiero planteos pelotudos, somos todos grandes, bla, bla, bla. Bueno, se dan cuenta que es una posición esta. Este no es el tipo que se drogó y no usó preservativo. Esto fue una cultura de resistencia a la imposición del preservativo por la salud pública. Porque ellos plantean que tiene que haber otros discursos que le permitan a la gente poder elegir. ¿Qué diferencia hay entre el aviso que yo les mostré antes y este? Fíjense lo que dice este. Bueno, no interesa todo eso. Me copa conocer a otros activos para garche a pelo. Hasta acá estamos en un verbacker. Y si tu morbo es embichar, mejor. ¿Se entiende? Acá el morbo de estos pasa por transmitir o recibir el VIH. Esto no es el verbacker. Esta es otra cosa. Se dividen en back chasers y back givers. Los que cazan y los que dan, claro. Verbackers, bla, 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 verbacking, estoy volviendo para atrás. Esperen. ¿Se puede definir la sexualidad? No. No hay una definición de la sexualidad. Podemos ver variables. Vamos a tener que tomar en cuenta el sexo biológico, identidad, todo lo que vimos. Las fantasías interpersonales como emocionales relacionadas con el sexo, las prácticas sexuales, eso no lo vimos. Las reglas que cada sociedad establece en un lugar y un tiempo determinado para manejar y regular los comportamientos. Todo esto sería el campo todo esto entra en el campo de la sexualidad. No puedo hablar de la sexualidad parándome solamente en el género, porque estoy excluyendo todo lo demás. Y si no me equivoco, sí, llegamos al final de la primera parte.